Nuevamente buenos días a todos. Vamos a comenzar. Vamos a darle continuidad a la enseñanza de la semana pasada y yo les comentaba que íbamos a ver qué es la autoridad. Es el caso de un hombre. Él venía de otra ciudad, de un estado de la República, y entonces se vino de muy pequeño, vivió aquí con sus padres, pero él traía una enseñanza de su papá, en donde el papá golpeaba a la esposa, maltrataba a los hijos, se emborrachaba, y entonces de esa manera fue aprendiendo y pensando que esa era la clase de autoridad que tenía que ejercer, sin entender que lo único que estaba haciendo era dañar a su propia familia. El hombre no entendía ni conocía otra forma de ejercer la autoridad más que a través de la violencia, a través de los golpes, a través de las amenazas, porque cuando los hijos hacían algo, el padre los amenazaba con quitarles ciertas cosas, prohibirles ciertas cosas o ir a la violencia. Y entonces todos estos principios, la autoridad no solamente se ejerce cuando Dios te la ha delegado a ti, sino que hay principios para que se pueda ejercer correctamente. También incluye el ejemplo. En alguna ocasión, una mujer en la India se acercó con Mahatma Gandhi y entonces se acercó y le dijo que si podía hablar con su hija, porque su hija era muy afecta a los dulces y que no entendía que le causaba un daño. Entonces Gandhi le dijo a la mujer: mira, tráela dentro de un mes y hablo con ella. Ella no sabía por qué. Al mes regresó con Gandhi y le preguntó, por curiosidad, después de que habló con su hija, la niña entendió lo que le estaba explicando, por qué no debía de comer tantos dulces, porque bueno, era una cuestión de un problema que pudiera desatar en otras enfermedades. Y ya la niña se quedó convencida y se acercó la madre y le preguntó: oiga, ¿pero por qué no le podía haber dicho lo mismo hace un mes? Y le dice Gandhi: no, mira, ¿sabes por qué? Porque hace un mes yo también era adicto a los dulces. Entonces todo este mes tuve que entender y dejar de hacerlo para que para que las palabras que yo le dijera tuvieran un efecto. Y así es. Nosotros muchas veces pensamos que la autoridad se ejerce porque yo digo, pero no hay un ejemplo, porque no hay principios de la Escritura que lo avalen. Entonces es necesario que tú y yo podamos entender, tú como varón, aún como mujer, si tú no tienes esposo, eres una mujer sola, puedas también entender que hay principios que te pueden ayudar. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos permita entender su palabra el día de hoy. Padre, te damos gracias porque estamos juntos, Señor amado. Gracias porque a pesar de las inconveniencias, Señor, tú, Señor, has traído a cada uno, los que están conectados, Señor. Háblanos el día de hoy, queremos seguir aprendiendo de ti, Padre. Te lo pedimos en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. Vamos a la Escritura, 1 Corintios 11:3. 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo tiene un orden, y platicábamos hace 8 días que cuando ese orden divino se rompe, entonces se va a ejercer de una manera inadecuada, de una manera equivocada, lo que es la autoridad. Vimos también el ejemplo claro de Acab, cómo este hombre le dejó a su esposa Jezabel toda la autoridad voluntariamente. Es cierto que a la mujer, ella tenía como un principio querer tener la autoridad sobre su esposo. Y cuando se rompe este orden, cuando el varón no es capaz de tener esa dirección en su hogar, se rompen muchas cosas. Sobre todo hay un daño y consecuencias en el ámbito espiritual como en el ámbito familiar. Vimos también que entre más Acab le dejaba a su esposa que hiciera lo que quisiera, ella lo hacía. ¿Sabes por qué?
porque tenía una claridad. Ella quería seguir teniendo el control. Le dejó que atendiera los asuntos que a él como rey le correspondían. Y todo eso fue minando su carácter y su autoridad. Cuando el hombre no es capaz de regirse primeramente por Dios y hacer entender a su familia que son principios, y empieza a dejarle a la mujer todas las cargas que le corresponden a él, viene un quebrantamiento, viene un rompimiento. Hace algunos años, un hombre que se dedicaba a la cuestión médica, y entonces le dijo a su esposa: mira, me voy a ir un tiempo a trabajar a otro estado en la Unión Americana para poder construir un hogar. Este hombre se esforzaba y realmente sí estaba construyendo un hogar. Pero pasaron los meses, pasaron los años y él ya no le escribía a su esposa, ya no le escribía a sus hijos, ya no les llamaba. Y entonces la mujer y los hijos pensaron que él ya nunca iba a regresar. Un día le marcó, le habló a su esposa y le dijo que mañana, que al siguiente día él iba a llegar al aeropuerto y que lo fueran a recibir. Cuando él llegó al aeropuerto, la mujer lo miró. Él sintió la forma en que lo estaba mirando, porque no era un recibimiento caluroso, no había un afecto. Más bien la notó fría la mujer. Y se acercó él y él le empezó a platicar y le dijo: mira, es que mi trabajo era tan importante, estábamos viendo por bien de los seres humanos, estábamos viendo que esto iba a ayudar a mucha gente para salir adelante por una cuestión médica. Y la esposa lo observaba. Le dice: mira, qué bueno, pero desde el día que tú te fuiste y echaste en mí, bajo mi falda, todas estas cargas, la familia se vino abajo. Entonces este hombre entendió que sí es cierto, él pensaba que lo que estaba haciendo era tan grandioso, pero había descuidado lo más importante. Sus hijos necesitaban una autoridad y ella necesitaba un apoyo en quien sostenerse. Entonces su matrimonio se vino abajo. Y esto es lo que le pasó a Acab. Cuando este hombre le dejó todos los asuntos que a él como rey le correspondían, fue minando su carácter y su autoridad. Y también veíamos que a Jezabel le gustaba tener el control, el mando en todo, y tristemente nunca tuvo una oposición de parte de su esposo para que no fuera de esa manera, sino todo lo contrario. Parecía chusco, pero la verdad es que veíamos que ese carácter de este hombre, pues la verdad es que no era el carácter de un varón. Porque decirle ir a quejarse porque no le vendieron la viña de Nabot y porque habían matado a los profetas, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que tú como varón puedas entender algo. No es que llegues a gritar, no es que empieces a llegar con un carácter autoritario. Entonces, nunca tuvo una oposición de su marido para que no lo pudiera hacer ella. Decíamos que los varones que no ejercen su autoridad, que le fue delegada por Dios y no la ejerce, está en contra de los mandamientos de Dios, está en contra de la obediencia que Dios merece, y los cuales quedaron registrados en su palabra, como ya lo leímos aquí en Corintios. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Entonces, cuando no se toma en cuenta todo esto, caemos en una situación de autoritarismo o caemos en la cuestión de la dictadura. Veíamos que cuando esa autoridad no se ejerce conforme al mandamiento de Dios, se manda sin respeto, se manda con malas actitudes, hasta malas palabras, imposición con violencia, sometimiento utilizando el temor como eje de acción, gritos en lugar de entablar una conversación, menospreciar a la esposa y a los hijos, sobajarlos, humillarlos y hacerlos menos. Incluye esto también el ¿qué? No valorar a la esposa y a los hijos. El no proveer económicamente a sus hijos también es un acto de violencia. ¿Por qué?
porque pudiera ser tan espiritual y de hablarles de la Escritura y decirles, mira, Dios dice esto en su palabra, pero la persona no suple para los suyos y dice la Escritura que es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Entonces también es un acto de violencia cuando el hombre no da lo necesario para su familia, para su manutención. Entonces viene cuando se ejerce la dictadura, es imponer que todas sus decisiones, sin importarle lo que su esposa piense o diga, pasar por largos periodos en silencio, sin hablarle a la esposa o al esposo, ignorar uno a otro, ni el saludo le da. ¿Tú piensas que acaso esa autoridad la respaldará Dios cuando hay una situación en donde el esposo o la esposa ni siquiera voltean a ver a su pareja? Pero puede predicar de Dios, pero puede hablar de las cosas divinas. ¿Pero acaso Dios respaldará esa autoridad que le fue delegada? ¿Y que Dios respaldará? No creo. Porque imagínate, pensemos, yo hoy vengo día domingo, me subo aquí y entonces te empiezo a platicar de lo que es la autoridad. Y el día de ayer yo tuve un problema con mi esposa y le dejé de hablar. Y entonces ya no le hablé porque aunque ella se haya equivocado, yo, pues lo mejor fue que no nos habláramos. ¿Tú piensas que eso sería lo correcto? Y que yo pudiera subirme el día de hoy aquí y poderte hablar de estas cosas. Es lo mismo el varón en su casa o la mujer que tiene la autoridad en su casa. Si no es bajo los principios de la Escritura, todo solamente se vuelven palabras, solamente se vuelven conductas sin el respaldo de Dios. Y esto se da mucho en nuestra sociedad. Tienen como fundamento de la autoridad, es el hombre que provee o que provee la mayor parte del dinero, y entonces su palabra se vuelve ley y no hay quien pueda estar por encima de ella. ¿Por qué? Porque dice, yo soy el que proveo, y aunque yo no me haga cargo de los hijos, no me haga cargo de tu vida, yo soy el que provee, entonces tengo derecho. Ese es un deber. Es que a veces confundimos, es que yo hago todo lo que Dios me manda, sí les proveo económicamente, pero no es espiritual. Pero tampoco ve a sus hijos ni a su esposa, ni les dedica tiempo. Entonces todo es un conglomerado en donde no puede haber esto con una parte que haga falta. La palabra autoridad, su definición es estar autorizado y para poder cumplir un propósito. Entonces la autoridad es que tú estés autorizado para hacer algo. En este caso el varón, ¿para qué? Para guiar a su esposa y a sus hijos, para poder tener esa autoridad. Entonces la autoridad se define así, estar autorizado para algo y poder cumplir un propósito para el cual fuimos diseñados, para el cual Dios dejó en Corintios 11, que dice que el varón es cabeza de su esposa. Esa es. No es solamente que se te haya dado una autoridad delegada por Dios, sino que hay un propósito para todo ello. Y se tiene que cumplir para que entonces todo lo que vas a hacer y todo lo que hagas funcione adecuadamente. Con todos los atributos que Dios nos dio, habilidades, talentos y dones. Pero esos son independientes a la autoridad que Dios delegó al varón y a la mujer que está sola, que no tiene marido. Dios también la va a respaldar y con todo lo que Dios le ha dado para que salga y cumpla su propósito. En el caso que vimos de Acab y Jezabel, no cumplieron con esto, sino todo lo contrario. Fue todo lo que hemos estado hablando, fue todo lo contrario. Imponían sus ideas, conceptos, valoraciones antes que a la palabra de Dios y sus propios propósitos. ¿Y qué trajo esto? Que fue a costa de vidas humanas, tanto físicamente como espiritualmente.
Si no es correcto la aplicación del orden divino en el hogar y en la vida del ser humano, se puede perder las personas, ¿sabes? Cuando no hay una claridad, cuando no hay un rumbo, cuando el padre no tiene esa visión hacia adelante, se van a perder. Un capitán de un barco que no tiene una visión hacia dónde va, a pesar de que vaya en medio del mar y no vea tierra ni a un lado ni a otro, pero él tiene una claridad y tiene todos los instrumentos necesarios para guiar a buen puerto. El padre, cuando tiene esa brújula que es Dios, cuando tiene esos principios bien arraigados en su vida, sabe hacia dónde va a llevar a su familia. Pero en el caso de Acab y de Jezabel, todos esos principios o todo esto no tenían la claridad, sino todo lo contrario, y llevaron a la gente a un derrumbe espiritual. Y se pueden perder mucha gente, muchos matrimonios que no tienen estos principios. Tú los ves batallando día con día. Lo ves que no se ponen de acuerdo, que no tienen claridad, que no tienen un rumbo. Vienen a la iglesia tal vez, pero no tienen hacia dónde van, porque el hombre no tiene esa claridad. Digo, los padres pueden arrastrar a los hijos. Y por otra parte, cuando la autoridad se ejerce erróneamente por autoritarismo o mando, con violencia, se acaba todo. No hay felicidad. Mira, probablemente en el caso que yo te platicaba en un inicio, este hombre pensaba que él tenía el control. Cuando los hijos crecieron, cada uno tomó por su lado y no querían saber nada del padre. ¿Por qué? Porque se rebelaron ante ese autoritarismo, porque no era una autoridad, era un autoritarismo. Y cuando los hijos crecen, se rebelan contra ellos. No, es que son muy rebeldes, porque se rebelan contra la autoridad. Habría que ver si tú y yo ejercimos adecuadamente esa autoridad conforme a los principios de Dios, o solamente aplicamos lo que nos decían, el consejo que nos daban, pero jamás fuimos a la Escritura y vimos si realmente eso era lo que Dios estaba demandando de mi vida, si estaba correcto lo que yo estaba haciendo, si era realmente lo que Dios mandaba. Porque se da mucho. En las iglesias se pone un estándar y dice, es que las cosas tienen que ser así. Y entonces, sin pensar, sin consultar a Dios, dices, es que así me dijo el hermano. No, pues hay que darle 5 varazos, hay que castigarlo de esto, hay que hacerle. Pero ¿cuándo vas a los principios que Dios dejó en la palabra para poderlos guiar? Porque no tenemos la claridad. Porque si dice la Escritura que tú trates a tu esposa como un vaso más frágil, como algo más delicado. No, porque Dios me dio y me delegó esta autoridad, entonces yo la voy a tratar como yo quiera. Erróneamente. Entonces los principios no, y aunque estén ahí los principios, si no se acatan, no se cumplen, no va a pasar nada, o más bien si pasaría algo, vendría destrucción y pérdidas en la familia. La importancia que tú y yo podamos entender el verdadero significado de ser cabeza de tu casa y lo que Dios verdaderamente nos dice sobre esto, lo cual podrá redundar en un nuevo comienzo para arreglar tu vida, tu familia, en todos aspectos, tanto en la dirección, en lo secular, como en la vida espiritual. Esto es importante. Mira, por ahí si tú escuchas dicen que nadie estudió para ser padre, y eso es correcto. Pero cuando uno viene a Cristo, Dios te enseña cómo ser padre, cómo ser un esposo, cómo ser una esposa. Claro que sí, nadie estudió para ello, pero Dios nos da los principios para poder entenderlo y hacer lo correcto. Cualquier autoridad debe estar sujeta a Cristo, siempre, toda autoridad. La autoridad no está allí per se, o lo que significa por sí, no está ahí por sí misma, ni se creó a sí misma. Toda la autoridad proviene de Dios. La autoridad, varón, que Dios te dio, proviene de Él. No fue ni por ti mismo,
es que ya me casé y entonces me convierto en esa autoridad. Dios te dio una autoridad bajo los principios de la Escritura. Y entonces cuando nosotros no rompemos todo esto, cuando nos sometemos a esa autoridad, pasan cosas desastrosas. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ninguna autoridad por sí misma es dada, es delegada, sino que Dios la otorga a la persona. No se hace a sí misma, sino que Dios ha permitido que tú, varón, seas la autoridad de tu casa. Que tu mujer, si no tienes marido, seas la autoridad de tu casa. Pero cuando no entendemos que nos tenemos que someter a la autoridad, vienen los problemas. Porque si no respetas a tu marido, a tu esposa, a tus hijos, no porque ellos sean la autoridad, sino porque tú tienes una autoridad, tú estás bajo autoridad. Pero si alguien que no sabe ejercer una autoridad correctamente, es que nunca se ha sometido a la autoridad de Dios. ¿Sabes? El apóstol Pablo caminó a Damasco y dice que vino una luz y lo cegó y cayó a tierra. Y entonces fue el Señor Jesús que le dijo a Pablo, ¿verdad? Dura cosa es das cosas contra el aguijón. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Que Pablo tuvo un encuentro con la autoridad de Jesús. Y entonces Pablo se sometió a la autoridad y por eso Pablo podía dar instrucciones y por eso es que Pablo podía dar y ser una autoridad, porque había tenido un encuentro con la autoridad de Jesús. Cuando el varón nunca ha tenido ese encuentro con la autoridad de Cristo, siempre va a hacer lo que mejor le parezca. Siempre hará las cosas como él quiere, como él piensa que es lo correcto. Entonces todas las autoridades son de parte de Dios. Entonces la autoridad varón viene de Dios, la que Dios te ha delegado a ti. Para poder ejercerla correctamente, esta autoridad, tienes que entender que necesitas corregir y buscar la ayuda de Dios con urgencia, porque Cristo es cabeza del varón. Si el hombre se acostumbra y dice, es que yo estoy bien, me han funcionado las cosas, ¿sabes? Ahorita lo vamos a ir viendo, lo vamos a ver más adelante. No depende de tu valoración de lo que es bueno, lo que es malo, de tu concepto de eso. Porque si nosotros nos basamos a ello, cada uno de nosotros, si yo te preguntara qué es lo bueno para ti, para otro no es bueno. Y si yo te pregunto qué es malo para ti, para otro tal vez no lo sea. Entonces no podemos regir nuestra vida en eso. Entonces tenemos que entender qué importancia tiene cada uno de nosotros, que podamos entender que la autoridad delegada por Dios es algo tan importante y tan valioso que a la vez no ejercerla correctamente hay consecuencias, o ejercerla de una manera errónea puede traer graves problemas. Y eso lo vemos a diario en los hogares que ya se les denomina disfuncionales, o sea que no funcionan, que no está el orden correcto. ¿Por qué? Porque no funcionan bajo el concepto ni a los principios de Dios. Por eso se llaman disfuncionales, porque no están funcionando, porque es algo que no está correcto. Entonces, la misma gente, la misma sociedad les ha llamado hogares disfuncionales. Cuando el esposo no cumple, la esposa no cumple, los hijos tampoco van a cumplir. Y entonces se vuelve un caos. En la Escritura hay un ejemplo que nos hace entender estos principios. Cuando alguien no quiere hacer y ejercer su autoridad a sabiendas que le corresponde, es rebelión como causa y sus efectos serán de la misma índole. ¿Cuál? Desastrosos. Porque no se tiene esa claridad, porque no se quiere. Aunque tú escuchas aquí los domingos y se te habla y Dios te ha hablado de una y otra manera, tal vez no has querido tomar la responsabilidad. Tal vez has querido solamente decir, bueno, y entendí esto, pero ahora ¿qué vas a hacer? Tienes que ponerlo por obra, lo tienes que hacer. Vamos a la Escritura en Génesis 2:16 al 17. Génesis 2:16 al 17
y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 3, 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dios, cuando creó a Adán, Dios le dio instrucciones. Como cabeza le dio instrucciones de lo que debía de hacer y lo que no debía de hacer. Dios no solamente creó al hombre, sino que le dio instrucciones como cabeza de lo que debía de hacer y no debía de hacer. Tenemos que entender algo, que no solo se trataba de comer o no del fruto prohibido, porque muchas veces nos quedamos y decimos, bueno, es que comieron del fruto y eso fue el pecado. Sí, pero no podemos quedarnos solamente con ello. Dios puso a Adán bajo cierta autoridad, primero, para que él se sometiera a ella, para que se sometiera a la autoridad de Dios, para ver si era obediente o no. Como te dije, si tú no has sabido obedecer, no vas a poder mandar, no vas a poder ejercer tu autoridad. Así Dios, cuando creó a Adán, le dio instrucciones. ¿Pero para qué? Para ver si se iba a someter o no a la autoridad de Dios. Dios dejó en sus manos la autoridad de la creación para que él administrara correctamente. Dios puso a Adán bajo su propia autoridad, bajo la autoridad de Dios. No había otra autoridad más que Dios y Adán. Pero quería ver si realmente iba a ser un buen administrador de lo que había puesto en sus manos. También, cuando varón, a ti se te da esa autoridad, es para que aprendas a sujetarse a ella. Por eso hay un orden divino. Jesús, cabeza del hombre, y el hombre de su esposa. Cuando Dios da una autoridad al hombre, también quiere ver si te vas a sujetar a ella. Solo quienes se someten a la autoridad pueden ejercer autoridad. Y no me refiero a que tú digas, bueno, entonces ya no voy a mandar a mis hijos. Sí, pero ¿cómo lo vas a hacer? A lo que yo me refiero es que una autoridad bien aplicada, una autoridad correcta, es cuando está sometida bajo la autoridad de Cristo Jesús. Dios puso a Adán bajo cierta autoridad, te digo, para ver si se sometía o no. Recuerdo hace algunos años una persona me dijo que quien no sabe obedecer no puede mandar, y eso lo saben en el mundo secular. Así me lo dijo. Yo no entendí eso, pero lo que sí entendí es que entonces tenía que ser obediente a mis autoridades. En los trabajos, cuando alguien nunca ha sabido ser obediente, no sabrá cómo mandar a otros. ¿Sabes por qué? Porque no es una vivencia. Tú puedes tener conocimiento de las Escrituras, pero cuando no es una vivencia en tu vida, no va a haber ningún fruto adecuado. Solamente serán palabras y palabras. No sabrá cómo mandar a otros, aunque lo pongan en un puesto alto, no sabrá ejercer esa autoridad. Y en la iglesia y en la familia es lo mismo. Si el varón no es obediente a Dios, aunque grite, aunque diga y aunque patalee, honestamente le obedecerán por otras cosas, pero no porque sea
la autoridad en su casa, de acuerdo a la Escritura. La caída del hombre se produjo por falta de sometimiento a la autoridad. Eva no consultó a Adán y tomó sola la decisión. Ella sola tomó la decisión. Vio que el fruto era bueno para comer y agradable a los ojos, así que sin preguntar, ella se tomó la libertad y la decisión por su propia cuenta. Ella, al extender la mano para tomar el fruto, primero pensó y después cayó en la tentación. ¿Sabes por qué? Porque no se acercó a su esposo. ¿Por qué no le preguntó? Oye, Adán, ¿es correcto? No, la mujer simplemente pensó, cayó en la tentación, extendió su mano y tomó del fruto. Ella asumió la posición de cabeza al extender su mano. Por lo tanto, su acción no provenía del respeto a la autoridad. Y entonces, cuando se rompen estos principios, hay consecuencias. Fue una decisión de su yo. ¿Para qué le pregunto a mi esposo? Se ve bien, se ve bueno el fruto, se ve bien estas cosas. ¿Por qué no lo puedo comprar? ¿Por qué no lo puedo tener? ¿Para qué le pregunto? No, aquí actuó su propio yo, lo que ella quería hacer, y entonces no consideró ni tuvo respeto a la autoridad. Y esto es delicado, porque no solamente falló al mandamiento que Dios le había dado de no comer de ese fruto. ¿Sabes cuál fue también lo otro? Sino que pasó por alto la autoridad de Adán. Es que si nos quedamos solamente a que comieron del fruto y ese fue el problema, sí. Pero lo más grave fue que pasó por alto la autoridad de Adán. ¿Puedes hacer muchas cosas, mujer? Yo pienso que sí. Pero ¿por qué no lo consultas con tu esposo? Es que me va a decir que no. Bueno, pues claro, si el esposo ve que no es conveniente para ti o para tus hijos o para toda tu familia, pues te va a decir que no. Y eso no tiene problema. El problema es que tú quieras actuar y que sea tu propio yo. No, es que yo necesito, es que yo quiero. Las consecuencias, ¿quién las va a absorber? La persona. Entonces, no solamente fue el no comer de ese fruto, sino que hubo otra consecuencia, pasar por alto la autoridad de Adán. Al tomar y comer del fruto se rebelaron contra Dios. Cuando Adán le hizo caso a Eva, Adán hizo a un lado ¿quién? La autoridad de Dios y se rebeló contra ella. Lo mismo que le pasó a Acab y a Jezabel. O sea, este hombre no respetaba la autoridad de Dios, por lo tanto, su mujer no le respetaba a él. No, ni se sujetaba a él, ni tenía respeto por él. No es que lo quisiera consentir, es que no lo veía como autoridad. Y Eva, lo mismo, se le hizo fácil. No le voy a consultar, pero el problema es que Adán también tuvo su responsabilidad y ahorita lo vamos a ver. El hombre y la mujer no pueden basar su vida en el conocimiento del bien y el mal, porque esto puede ser confuso, te decía hace rato, porque lo que es bueno para unos, para otros no lo es. Lo que es malo para uno, para otros no lo es. Es según su propio entendimiento de las cosas, de sus principios, de cómo lo hayan educado, las cuales no siempre son correctas. Tu vida no la puedes valorar, ni poner, ni actuar si es bueno o es malo. Bueno, es que yo entiendo que esto no le hace daño a nadie. Bueno, tú piensas de esa manera. Así la mujer, pues ¿qué tiene que haga esto? No daño a nadie, no afecto a nadie. ¿Quién sabe? Si no está bajo la autoridad que Dios ha puesto sobre tu cabeza, no siempre es correcto. ¿Y por qué no debemos de pensar así? Que tú valores lo que es bueno y lo que es malo. Isaías 5:20 al 22 dice la Escritura. Isaías 5:20 al 22. ¡Ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo! Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos!
Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Bueno, yo dije el 22, pero nos seguimos hasta el 23. Por eso es que los matrimonios no funcionan. Porque la gente empieza a valorar así como Adán y Eva. No está mal. Así como la persona dice, pero qué, hermano, pero ¿cuál es el problema? Es mi dinero, es mi vida, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, entonces, bueno, pues es tu decisión. Es que yo no le veo nada de malo. Ya cuando alguien te dice es que yo no le veo nada de malo, es que ya está equivocado o equivocada. Es que ya empezó a entrar tus conceptos, tus ideas. ¿Le preguntaste a Dios si es correcto? ¿Si era adecuado lo que tenías que hacer? Entonces nosotros no podemos sustentar algo tan importante como es nuestra familia, en que sabemos si es bueno o es malo, si pensamos que es correcto o no es correcto. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay gente que dice, pero yo soy bien prudente, pero ante tus ojos. Es que yo soy bien cuidadoso ante tus ojos. Es que lo que yo hago ante tus ojos, pero no bajo la luz de las Escrituras y bajo los principios de Dios. Después de que el hombre comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, ¿sabes qué pasó? Encontraron otra fuente de discernimiento entre lo bueno y lo malo, aparte de lo que Dios les había dicho. Y empezaron ellos a ver lo que era bueno. ¿Dónde estás, Adán? Señor, es que me escondí porque estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que estaba desnudo? ¿Que estaba mal eso? Buscaron ya su propio razonamiento. Dejaron de ver a Dios y de tener claros sus principios y entonces encontraron otra fuente de discernimiento, ellos mismos. Cuando tú empiezas a tomar decisiones y tu discernimiento, es está bien, es correcto, no sé, mejor sí o mejor no, ya estás tomando otra fuente. Ya no es el discernimiento de Dios y te puedes equivocar. Eso le pasó a Adán y a Eva. Entonces, eso pasa cuando haces a un lado los principios de Dios. Ya no acuden a buscar la ayuda de Dios. Ellos mismos juzgan qué es bueno y qué es malo. Es mi familia y yo sé lo que es bueno para ellos. ¿Seguro? Sí, yo sé lo que les conviene. Ante tus ojos, ante tu mirada, pero no es la óptica con la que Dios ve las cosas. Por eso dejó principios, por eso dejó mandamientos, por eso dejó ordenanzas. En esto consistió la caída del hombre. Por eso es que cuando alguien va a Cristo y lo salva, Cristo nos hace aptos para ir y obedecer su palabra. Por eso es que si tú quieres restaurar tu vida, tu matrimonio, o si solo estás, mujer, tú sola con tus hijos y no tienes esposo, tienes que ir a esa fuente que es Cristo Jesús. Vas del tiempo pasado para hacer las cosas como tú pensabas que eran correctas. Hoy podrías hacerte un examen, tú solo, ser honesto y decir, cuando valoré yo lo que era bueno y lo que era malo, me equivoqué. Siempre. El que no se equivoca se llama Cristo Jesús. Él siempre tendrá la verdad y nunca se equivocará de las cosas. Y como toda caída, pues tiene consecuencias. Y Dios hizo responsable a Adán porque a él se le había dado la autoridad. Varón, esto es importante y ojalá lo puedas entender. Dios tuvo que ejercer algo más fuerte en Adán porque Dios le delegó una autoridad. Y no lo hizo correctamente. No hizo lo que tenía que hacer. Lo responsabilizó directamente a él. Mientras que a la mujer se le hace saber todo lo que iba a pasar por su desobediencia. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Génesis 3, 14 al 19. Aún la serpiente no se salvó,
Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, fíjate, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y no ejerciste tu autoridad y no te paraste por mí como lo que yo te había dicho, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué pasó? ¿Hay consecuencias o no por no ejercer la autoridad correctamente? Por supuesto. Por supuesto que sí la hay. Lo que pasa es que nosotros queremos vivir ajenos a ello. Queremos vivir solamente y decir: bueno, es que qué padre, Dios nos ama, qué bonito, wow, todos bien agarraditos de la mano y no pasa nada. No, varón, no, mujer. Tanto el que no la ejerce como el que quiere levantarse, hay consecuencias, y para eso nos lo dejó en la Escritura. El ejemplo de una autoridad clara y bien aplicada es el Señor Jesús. Y ahorita lo vamos a ir viendo. ¿Qué vemos aquí? Le dice: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y no está hablando del deseo íntimo, sexual, porque eso ya lo practicaban ellos. Se refiere a ¿qué? A que todo el sometimiento y que toda ella, la autoridad, iba a ser el varón, y que ella, su deseo, iba a ser para su esposo, para que él rigiera y la mujer estuviera sujeta a su marido. Por todo lo que el hombre hace inadecuadamente. Pero también la Escritura nos deja una clara autoridad bien aplicada, y el ejemplo más es el Señor Jesús. Su autoridad y sus actos estaban precedidos del amor. Jesús no utilizó su autoridad ni su poder para demostrar que Él era Dios y sacar beneficios personales. A diferencia que el hombre siempre quiere solamente sacar una ventaja de algo, ejercer su autoridad, y tú lo puedes ver. La Biblia lo dice: los hombres se enseñorean de los demás hombres. ¿Para qué? Para obtener satisfacción personal. Cristo no era así. Ni su autoridad ni su poder era para sacar beneficios personales. Al contrario, el amor de Dios lo constriñó, lo alentó, lo animó, lo empujó en todo momento a utilizar su poder y su autoridad para el beneficio de los hombres. ¿Sabes? Cristo fue orillado por amor a ti, por amor a mí. Y su autoridad, a pesar de que Él era la autoridad, Él era el Hijo de Dios, era el Dios hecho carne, el Verbo hecho carne, aún así no utilizó su autoridad inadecuadamente, sino que toda iba acompañada ¿de qué? De ese amor que lo animaba en beneficio de los hombres, en beneficio tuyo y mío, para hacerles bien. Esa autoridad iba acompañada de amor para sanar a los hombres, para perdonarlos, para enseñarlos, para instruirlos, para alimentarlos, para servirlos, a fin de que conocieran el verdadero significado de la autoridad, que era guiada por el amor de Cristo, por el amor de Dios. Es que este es el verdadero autoridad.
cuando va plagado de todo esto, porque Jesús actuaba de esa manera, porque el Señor Jesús no amenazaba, porque no condenaba, sino siempre trataba, y todo lo que hacía era en beneficio de los hombres. Cualquiera de nosotros que ejerce alguna autoridad que no está sujeta bajo el principio del amor, es una autoridad que no procede de Dios. Háganle como quieran. Ejemplo tenemos en Cristo. Si tú como autoridad eres, te digo, autoritario, si solamente son lo que tú crees o que tú piensas, si esa autoridad no está sujeta bajo este principio del amor, es una autoridad que no procede de Dios, porque Dios es amor. No en el sentido romántico, no en el sentido que la gente lo utiliza para pecar. Dios es amor. No, su autoridad venía precedida y acompañada siempre de ese amor para el bien de los hombres. Un amor verdadero, no sentimientos, no emociones, sino un amor sacrificial, que es lo que da la autoridad. Te decía al principio, ese ejemplo de Gandhi, y tú te lo puedes aplicar. ¿Cómo le puedes decir a tus hijos, yo soy la autoridad y haces lo que tú quieras? Es que no debes de mentir, porque yo soy la autoridad, sí puedo mentir. Caray. No, como autoridad tendría que ir acompañada del amor, y el amor no hace nada indebido, ¿sí? No. Por eso Jesús decían, habla como si tuviera autoridad, como quien tiene autoridad. Claro que sí, el Señor Jesús hablaba con toda autoridad porque lo respaldaba el amor y lo respaldaba su vida. Todos sus actos por su ejemplo. Por eso a más de 2000 años, amigo, hermano, han querido desvirtuar lo que dice la palabra a Cristo y no han podido. No han podido. Un amor sacrificial. Eso le dio la autoridad a Cristo. Por eso Cristo es cabeza del hombre y el hombre tendría que actuar cada día parecerse más a Cristo. No parecerme más a mí mismo, sino parecerme cada día más a Cristo, en ese amor sacrificial. Este versículo que te voy a dar nos va a ejemplificar esto. La autoridad de Jesús no se contraponía con su amor, sino que lo afirmaba y lo afirmó hasta el final. Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Su autoridad no se contraponía con su amor. Lo vimos la vez pasada cuando Él llegó y hizo azotes, ¿verdad? Y quitó a aquellos cambistas y a aquellos vendedores de animales que estaban en el templo. Pero todo estaba precedido por el amor. Todo. Y en este versículo dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hasta el fin. El que es cabeza de familia tendrá que amar a pesar de todas las cosas, de todos los inconvenientes, a pesar de todos tus problemas. Tendrás que pararte como cabeza. Ay, hermano, es que son tantos problemas. Cristo tenía muchos problemas y amó hasta el final. La autoridad va precedida siempre de ese amor que no se cansa, de ese sacrificio, donde el Padre está cansado, pero dice, no importa, ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué más voy a hacer por mi familia? ¿En qué más les voy a servir? Quien ama, quien tiene esta clase de autoridad, amará, guiará, instruirá a fin de llevar a un buen término su vida y de los que dependen de él. Para esto, tu autoridad, ¿en qué está basada? ¿En el amor
o en el temor? ¿En qué se basa tu autoridad? Si es en el temor, tus decisiones solo serán reglas sin propósitos. Simplemente se sujetarán por miedo más que por una sujeción en amor. Nadie entenderá por qué se actúa así. Nadie sabrá, tus palabras serán sin ton ni son. Les hablarás a los hijos, a la esposa y no te entenderán nada. Porque no es una autoridad correcta, sino solamente es una autoridad que hay un temor por delante. Porque así lo van a comprender. Comprenderán que es un desorden, es un caos ahí en el hogar, sin rumbo y sin dirección. Pero la autoridad basada en amor, en el amor, las decisiones serán aceptadas. No sé si te ha pasado, le dices a tu hijo y te dice, sí, papá, no estoy de acuerdo, pero sí está bien. O a tu esposo, oye, mujer, mira, hay que hacer esto. Está bien. Porque están basadas en el amor. Tu autoridad está basada en el amor. Porque claramente hay argumentos. No imposición, argumentos. Y son identificadas con los principios de la Escritura. Porque no es tu yo. Es que yo pienso que se debe de hacer así. No, mira, la Escritura dice esto. Y entonces ellos ven que tus argumentos no son propios, son argumentos de Dios. Y que van precedidos con esa paciencia, con ese amor. Y entonces toda esta autoridad, como está basada en ese amor, en los principios de Dios, las cuales traen guía y dirección, a diferencia de lo que es por el temor, porque no son argumentos basados en conceptos propios, sino en los de Dios. La familia acatará porque tu autoridad está basada en Cristo Jesús. Cristo es la cabeza del hombre y el hombre respeta su autoridad. Y como respeta su autoridad, respeta también sus mandamientos. Entonces todo lo que tú le digas y hagas, la familia estará de acuerdo. No porque seas el muy, sino porque viene precedido por los mandamientos de Cristo. Y volvamos a Génesis 3:16. Y le dijo a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y entonces hablábamos que no era el deseo sexual, no se refiere a la intimidad, sino más bien se trata de que no se pusiera sobre su marido. No importa, es que este marido que tengo, pues aquí lo dice, que su deseo ya no iba a ser de su mujer, que no iba a estar sobre su esposo, que ella no podía tomar la autoridad de su marido, porque por eso vino la desgracia. ¿Qué hizo la serpiente? Buscó primero a Eva. La serpiente hizo que a través de ella se corrompiera el orden de Dios. Y eso sigue vigente en nuestros días. Lo platicábamos hace 8 días de ese espíritu jezabélico que siempre querrá ir en contra de los mandamientos de Dios. Y cuando se vulneran estos, surgen mujeres rebeldes que rechazan el orden establecido por Dios, atacan a sus maridos y quieren ser la cabeza de su hogar. Y entonces es mejor someterse a la voluntad de Dios, porque ¿sabes qué? Cuando hay ese sometimiento a la voluntad de Dios, a las autoridades, contra eso no hay nada que pueda interferir. Y hacer que se ejerza adecuadamente la autoridad, y entonces sabrás y verás el éxito de las familias. Es que no hay nada nuevo bajo el sol. Es que Dios ya todo lo dejó. Si hay esos principios, te digo una cosa, te va a ir bien. Vas a salir avante. Pero si hoy sales de igual manera, si eres mujer y no quieres respetar la autoridad de tu esposo, no esperes nada bueno. Y si tú como varón no quieres ejercer tu autoridad,
tampoco verás resultados. Tampoco, no es una receta mágica. Es hacer, es actuar. Entonces es mejor someterse a la voluntad de Dios. Cuando tú te sometes a esta autoridad, encontrarás el éxito para tu familia. Gálatas 5, 22 y 24. Gálatas 5, 22 y 24. Cuando se ejerce una autoridad bajo estos principios, te digo una cosa, no hay falla. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay nada que se oponga a una autoridad bajo estos principios, bajo los principios que están regidos del fruto del Espíritu Santo. No hay. Podrán de repente haber una discrepancia, sí, pero cuando hay estos principios, te digo una cosa, las cosas van a funcionar, porque están bajo la guianza del Espíritu Santo. Y después la misma Escritura nos los confirma en Efesios 5, 9 y 10. Que si haciendo todas estas cosas no hay falla, no errarás ni te equivocarás. Efesios 5, 9 y 10. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Esto es agradable a Dios. Que haya esa autoridad bajo estos principios, que haya esta autoridad bajo una conducta adecuada. Y entonces te darás cuenta que esto es agradable a Dios, comprobando lo que es agradable. ¿Le agrada a Dios una autoridad así? Claro. ¿Le agrada una autoridad de una mujer que se sujeta a su marido? Claro, porque hay esto, hay bondad, justicia y verdad. Si como autoridad en casa o en cualquier lugar donde tú la ejerzas, actuamos de tal manera, dejando que sea Dios quien guíe, gobierne en el corazón tuyo y en el mío, que haya ese fruto del Espíritu, lo que saldrá de tu boca, lo que se albergará en tu corazón, ¿sabes? Se va a reflejar en tu conducta día con día. Y entonces será una autoridad en donde ya no hay gritos, hay paciencia. En donde había rencor, ya no lo hay, ahora hay amor. En donde había desavenencias, sí, pero hay pláticas. En donde se pueden arreglar las cosas. Cuando hay ese fruto en el corazón, se va a reflejar en tu conducta día a día. Y te digo, ¿habrá excepciones? Claro que sí. Porque no siempre va a decir, ay, no, en mi casa no hay problemas, no hay dificultades. Claro, el que diga que no, que me diga cómo le hace. Todos los matrimonios tenemos diferencias. La respuesta es cómo lo resolvemos. ¿Qué principios rigen esa autoridad? ¿Qué principios rigen esa sumisión? El porque no hay de otra no funciona. Te digo, ¿habrá excepciones? Sí. Que a pesar de actuar de manera correcta, se pueden oponer a la autoridad. Sí, también. Pero te digo una cosa, se podrán oponer a tu autoridad, pero no podrán hacer nada contra ella. Porque es la autoridad que Dios delegó y va respaldada por su Espíritu. Ya no es el hombre mandón, ya no es el hombre gritón, ya no es el hombre que impone y esto se hace porque yo digo que se tiene que hacer así, porque así me enseñó mi papá y así aprendió mi papá de mi abuelito. Pues sí, tal vez, pero tú y yo no dependemos de eso, dependemos de Cristo. Ya no dependemos de eso, dependemos de Cristo Jesús. Obviamente, cuando no teníamos la claridad de lo que es la autoridad, cometíamos muchos errores. A lo mejor tú hoy no tienes una claridad de lo que es la autoridad. Por ejemplo, la mujer casada entenderá que su autoridad o que ejercer una autoridad no será sobre su marido,
Ser educar a sus hijos, dar órdenes como debe ser, en su casa obviamente, a sus hijos, no con gritos, no con amenazas, tener orden en su casa, una buena comunicación con su esposo, tomar decisiones caseras, administrar bien el dinero, no avergonzar a su esposo, no criticarlo frente a las demás personas, aunque éste se haya equivocado. Fíjate que eso es, hace 8 días platicábamos, qué triste es ver que cuando el esposo se equivoca, la esposa va y le empieza a recriminar enfrente de quien sea. Ya ves, tú también te equivocas y me dices que yo no me equivoque y dices que yo hago mal esto. No, la mujer casada tendría que respetar a su esposo. No importa si se equivocó, ya le dirá a solas. No darle órdenes directas. ¿Cómo pasa esto? Oye, ¿me estás sugiriendo o me estás ordenando? Pues sí, porque ya no sabes la diferencia. Es que no le hagas así, por favor. Espérame, está bien, pero me estás diciendo, me estás instruyendo, ¿qué está pasando? Entonces la mujer casada no podrá darle órdenes directas a su marido, sino más bien como sugerencias en asuntos especiales y dejar que el marido decida. Eso es correcto. Eso es cuando realmente las personas quieren entender estos principios. Es difícil, ¿sabes por qué? Porque no estamos acostumbrados a las autoridades. No estamos acostumbrados. Ahora, si tú eres mujer sola, no tienes marido, pues tu autoridad la tendrás que ejercer con la ayuda de Dios, porque Jesús es tu marido. Isaías 54:5 dice la Escritura: porque tu marido es tu hacedor. Tu marido, hermana, amiga, si no tienes esposo, Cristo es tu marido. Es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. No estás sola, mujer. No tengas temor de educar a tus hijos, de instruirlos. Hazlos bajo estos principios, entendiendo que tienes un marido en los cielos, que no te ha abandonado, que no te ha dejado, que quiere ayudarte, pero que te sometas a su voluntad. Con su ayuda podrás suplir las necesidades de tus hijos: educación, orar por ellos, no amenazar, no lastimar. Cuidado con frustrar a los hijos con quejas. Es que esto, lo que más frustra a los hijos y más les trauma, es que la mujer que no tiene un marido le empieza a decir: es que aquel que era tu padre, aquel hombre, y empieza a expresarse mal. Y entonces, en lugar de ayudarle, los frustra. Ya no pueden ver a la figura paterna con autoridad, porque no, pues son todos los hombres. Entonces, cuidado con frustrar a los hijos con quejas. No andar en la calle, hermana, amiga, si eres mujer soltera, no anden en la calle. Lo peor que puede hacer es que voy a ir a predicarle, y los hijos ahí solos. Es que voy a hacer esto, y los hijos solos. No, tu deber es no andar en la calle, andar de un lado para otra, o en casa perdiendo el tiempo. Así tú tienes que entender que si tu autoridad es Cristo, pues Él está ahí y te está viendo. Y está viendo cómo el tiempo que tú utilizas correctamente y adecuadamente para con tus hijos. Entonces verás confiada lo que se te presente día a día. Hermana, amiga, no estás sola. Proverbios 31:25. Proverbios 31:25. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. La mujer que está sola y tiene a Cristo como su marido, ¿sabes qué? Se ríe de lo porvenir, de los problemas. Estarán ahí, pero estará confiada, estará segura, porque su marido es su hacedor, el Rey de los cielos, el padre de huérfanos. Ese es su marido y no está sola. Se ríe de lo porvenir.
Fuerza y honor son sus vestiduras. ¿Sabes por qué? Oye, tener al creador de los cielos, la tierra, al dueño del oro y la plata, que sea tu marido, ¡wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué precioso! Que haya visto una mujer sola y le diga: no temas, yo estoy contigo. No te preocupes. Vendrán los problemas, tú y yo juntos los vamos a enfrentar. Así debe ser el varón en casa. Mi amor, vamos a enfrentar todo esto que venga. No estás sola. No estás sola. Tú y yo vamos a enfrentar todo esto. El marido, ¿cómo tendrá que ejercer su autoridad correctamente? Será suplir necesidades económicas, escuchar, orar por su familia, enseñarles la palabra de Dios, ayudarlos a seguir en el camino de Dios, servirlos, resolver problemas y tomar decisiones que le correspondan. Ya no le dejes a la mujer a tantas cargas que tiene y todavía le dejas otras. Yo de broma hace tiempo, y lo voy a decir, mi esposa le gustaba mucho pues, la jardinería, le gusta ella hacer sus cosas, ¿no? Y yo un día de broma le dije: no, ya no te voy a dejar que hagas tantas cosas, se te van a maltratar las manos. Me dijo: no, pero a mí me gusta. Le dije: no, te voy a comprar unos guantes ahora para que lo hagas bien, ¿no? O sea, yo se lo decía de broma, pero la verdad es que a veces, como varón, tienes que resolver todas esas cosas. Es que no tengo tiempo. Date tu tiempo, varón. Toma las decisiones que a ti te correspondan. No se las delegues a tu esposa. Eso es lo peor que puedes hacer. Porque la mujer sin guía, sin dirección, va a cometer algún error. Y será tu responsabilidad, como ya lo vimos. Dios no exentó de la responsabilidad a Adán. Efectivamente, la mujer le dio de comer el fruto, pero la autoridad que Dios le había dado a Adán fue lo que Dios le demandó, y por eso todo lo que le dijo. Ante todo esto, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Cierra tus ojos, por favor. El que tiene la autoridad ama en todo momento. El que ama, el que tiene una autoridad, ama en todo momento. Es paciente, no es jactancioso, o sea, no se cree más que su esposa o que otras personas. No es orgulloso, no es grosero, no es egoísta, no se enoja de cualquier cosa, no se la pasa recordando lo malo que le hicieron a él. El que ejerce autoridad, ¿sabes qué? Porque en todo tiempo ama y todo lo soporta. Por eso es el varón, por eso es la cabeza, por eso es el pilar del hogar. Todo lo soporta. Por eso es que la autoridad dada o delegada al hombre es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Tanto la sumisión como la autoridad es una gran responsabilidad. Por eso es que esa autoridad se debe de ejercer correctamente, bajo los criterios, bajo los principios de Dios y no bajo lo que tú piensas o creas, ni tu concepto del bien y el mal. Para eso dejó Dios la Escritura, para que tú sepas cómo actuar. Mujer, cómo sujetarte a tu marido, cómo obedecerlo. ¿Quieres que las cosas sean diferentes? Hazle caso a Dios y verás que eso es agradable delante de Dios. Esa es su voluntad. Que el marido ejerza correctamente su autoridad y que la mujer tome su papel que le corresponda. Porque el marido, Cristo es cabeza del marido,
el marido de la esposa y de Cristo es Dios. Hay un orden. Sigamos ese orden. Y te digo una cosa, las cosas serán diferentes. Empieza a hacerlo y las cosas serán de otra manera. Padre, te agradecemos, Jesús, tu presencia. Te damos gracias por tu palabra. Señor, porque nos ilustras, Señor, nos sigues hablando. Porque tú no quieres que ningún hogar, Señor, ninguna casa se destruya, Señor, por estas cosas. Padre, ayúdanos, Jesús. El hombre no es más que la mujer, ni la mujer más que el hombre, Señor. Simplemente es que tú nos diste un estatus diferente, Señor. De acuerdo a lo que tú nos diste, cómo nos creaste, Jesús. Ayúdanos, Padre, que cada uno podamos entender, que cada mujer, que cada hombre tome su parte, Señor. Que tú harás lo demás, Jesús. Padre, te agradecemos de verdad por todo lo que tú haces por nosotros, por el cuidado que tienes para con nosotros, Jesús. Te agradecemos, Señor, te das muchas, pero muchas gracias, Cristo. Que sea tu nombre bendito en todas las familias, Señor. Padre, ayuda a cada uno de los que estén ahorita en situaciones complicadas. Padre, pero haciendo todo esto, van a poder salir adelante, van a poder arreglar las cosas, Señor. Solamente que la gente quiera tomar estos principios. Te lo agradecemos en tu precioso nombre, Cristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Haga esto, de verdad, no lo eche en saco roto. Creo que haciendo de todas estas cosas, la situación familiar va a cambiar mucho.